Bueno, vamos a ver ahora unos métodos para estimar la demanda de ACS para realizar los certificados energéticos. Bueno, lo primero de todo, vamos a abrir el programa en residencial, aunque bueno, esto ya lo sabrá todo el mundo, pero simplemente para que veáis que en residencial, en la pestaña de datos generales, que es en la que se nos pide la demanda de ACS, no nos piden esta demanda en el programa, o sea que en residencial no necesitamos estimar este dato. Ahora abrimos el C3X, ya lo tenemos aquí abajo abierto, en un caso de terciario, tanto de pequeño terciario como de gran terciario. Y si nos vamos a datos generales, veremos que hay una casilla en la que nos piden la demanda de agua caliente sanitaria en litros por día. Bueno, la primera de las opciones, que en realidad es la mejor de todas, tanto por rapidez como por exactitud, es que nos lo diga el personal de mantenimiento. Lo ideal sería que tanto o bien la empresa de mantenimiento o bien la persona encargada de mantenimiento nos diga este dato, porque en general pues tienen unos registros y claro, pues estos datos son en general los tienen registrados y en caso de que nos los den, que vamos, en principio nos los dan sin problema, pues estamos poniendo un dato que es un dato conocido, es un dato, digamos, más fiel a la realidad mucho más fiel a la realidad que una estimación. En general, a lo mejor nos van a dar, pues yo qué sé, por ejemplo, un dato por mes, porque tampoco no te pueden dar un dato a nivel anual. Bueno, te lo pueden dar, te pueden hacer una media, pero casi mejor que nos den una media mensual, porque no sabemos hasta qué punto cómo hacen ellos la media anual. Entonces, pues igual nos dan una media del consumo diario de ACS pues por cada mes y nosotros aquí en esta casilla lo que introduciremos será la media anual o bien la media de todos los datos que nos han dado, o bien la media ponderada si nos lo han dado pues, por periodos de tiempo de diferentes pesos. En caso de que no tengan registro de estos datos o de que no tengamos la posibilidad de contactar con mantenimiento, existen otras formas de estimar este dato. Una forma que hacen algunas personas, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, la comento por si acaso pues alguien la quiere aplicar. Algunas personas lo que están haciendo es poner aquí en consumo total diario de ACS el volumen de los depósitos de agua caliente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque realmente que ese volumen represente un poco el consumo total de ACS diario, pues depende un poco de si el dimensionamiento de estos depósitos está bien hecho, es adecuado al edificio o al terciario que tenga que cubrir. Y muy habitualmente estos dimensionamientos están mal hechos, están casi siempre sobredimensionados, con lo cual estaríamos poniendo un dato aquí que no hace referencia a la realidad. Vamos a explicar ahora cómo estimarlo acudiendo al código técnico. Tenemos ahora mismo el código vigente, el código técnico de abril de 2009. Aunque ya está publicado, redactado y publicado, el código técnico de 2013 aún no está vigente. Ahora mismo el vigente es el de 2009. Entonces, si nos abrimos el código técnico de 2009, en el apartado H4, nos vamos al apartado H4. Este es contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En este apartado el código técnico nos explica cómo dimensionar y cómo hacer cálculos respecto a las contribuciones solares. Por ejemplo, si queremos instalar placas solares para el agua caliente. En realidad nosotros no tenemos necesidad de realizar estos cálculos, pero para realizar estos cálculos, lógicamente, para dimensionar las placas solares que vamos a instalar, necesitamos saber qué demanda de agua caliente tenemos. O sea, porque eso es lo que nos va a dimensionar directamente, la cantidad de agua caliente que necesitamos. Con lo cual aquí el código técnico en el apartado H4 nos da unas directrices pues, para estimar este consumo de agua caliente sanitaria. Tenemos aquí esta tabla. Las dos primeras tipologías de edificios son viviendas unifamiliares o viviendas multifamiliares. En cualquiera de los casos, bueno, como ya hemos dicho respecto a los certificados energéticos, no necesitamos estimar la demanda de ACS para realizar el certificado. Cuando sí que lo necesitamos es para pequeño o gran terciario. Entonces tenemos aquí pues, varias tipologías de edificios, hospitales, hoteles, residencias, escuelas, administrativos, gimnasios, aunque realmente lo que más nos va a interesar probablemente
sea restaurantes o cafeterías, porque probablemente sea con lo que más nos vamos a encontrar a la hora de realizar certificados. Como vemos, la estimación, pues bueno, ellos te dan una estimación en litros de agua caliente sanitaria al día, por persona, por cama, por alumno, por comida servida al día, depende un poco del terciario en el que nos estemos moviendo. Y luego te viene aquí una recomendación en el apartado 3 que dice: para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida solvencia. Esto pues puede ser, por ejemplo, imagina que tú ya has hecho varios certificados de una tipología de edificios y en esos certificados sí que hemos tenido acceso a los datos de agua caliente sanitaria, a datos de consumo real. Pues podríamos hacer una estimación basándonos en esos datos. Si nuestro edificio no está aquí en la tabla, o sí que está, pero bueno, si tenemos muchos datos, a lo mejor podemos hacer una estimación mejor basándonos en esos datos que en esta tabla. ¿Vale? Entonces eso pues ya a juicio del certificador. Aquí el apartado 2 nos dice que para el caso de que se elija de que el acumulador tenga una temperatura diferente a 60 grados, porque estas estimaciones son para temperaturas a 60 grados. En caso de que la temperatura sea diferente, pues nos da una metodología de cálculo de la demanda. Realmente, para realizar un certificado energético, nos vale con la estimación que obtengamos de esta tabla o mediante valores que tengamos ya pues, de otros certificados. No hace falta que lleguemos tan al detalle. Vamos a echar un ojo un momento rápido. Vamos a abrir el Código Técnico de 2013 para que veamos las diferencias. Nos vamos a la página 54. También aquí está dentro del apartado referente a la contribución solar térmica. Si nos vamos a la página 54, tenemos aquí la nueva tabla, que será la que entrará en vigor, pues cuando, o sea, la que será válida cuando entre en vigor el nuevo código técnico, que será ya por febrero, marzo, quizás abril. Y vemos que es muy parecida, se introducen algunas nuevas tipologías de vivienda, por ejemplo, de edificio, como puede ser el ambulatorio o centro de salud, pues la división de escuelas con o sin ducha, fábricas y talleres. Bueno, las diferencias son pequeñas y la diferencia principal es que aquí en el cálculo en todos los casos nos dan por persona. Esto es por un lado mejor y por otro lado peor. Es mejor en el sentido de que realmente es más exacto, porque por ejemplo si estamos en un hospital o en un hotel, antes se calculaba por camas y ese dato es mejor calcularlo por camas en el sentido de que es más fácil tener acceso a ese dato porque simplemente preguntas en el hotel el número de camas que tiene y es más fácil calcularlo. Pero es menos real porque realmente lo que nos importa no es tanto el número de camas que hay como el número de personas que están utilizándolas. Realmente el número de camas sí que nos importa porque sí que tiene una referencia en agua caliente sanitaria, pero se gasta más por las personas que están en ese momento pues residiendo en el hotel o en el hospital. Con lo cual, bueno, pues en este caso, como decimos, es más difícil quizás saber, tendríamos que preguntar más o menos de media qué ocupación, qué porcentaje de ocupación tiene, calcular una media anual para saber un poco el número de personas. Cuando se calculaba por camas quizás era algo más fácil. Y bueno, respecto al Código Técnico de 2013, pues poco más. Vamos a ver ahora un programa que es bastante útil, que se llama Check 4. Es un programa gratuito que hizo el IDAE. Si nos vamos a Google y ponemos descargar Check 4 IDAE, ya la primera página que nos va a aparecer va a ser la página del IDAE, la página en la que tenemos el link de descarga. Entonces entramos y vamos a ver que este programa es una herramienta para validar instalaciones solares térmicas. Pero nos puede ser muy útil, ahora veremos por qué. Nada, le damos al link de descarga, lo descargamos y lo instalamos. Nosotros ya lo tenemos aquí instalado, así que abrimos el programa. Lo primero que nos va a aparecer es una pantalla a la que hay que darle a aceptar y ya nos introduce al programa. En este programa tenemos aquí en el lateral derecho una barra en la que vemos los procesos por los que se pasa si lo utilizamos para validar las instalaciones solares térmicas.
Nosotros solo vamos a llegar a la sección de demanda. Entonces elegimos una provincia cualquiera y un municipio cualquiera y vamos a configuración. Aquí veremos que en configuración tenemos dos columnas, una que pone consumo único y otra que pone consumo múltiple. Nosotros vamos a elegir una de las configuraciones de consumo único. Nos da igual cuál, ahora veremos por qué. Y entonces nos vamos al apartado de demanda. Si hemos elegido consumo único, se nos habilitará esta zona de aquí. Si nos volvemos para atrás, si hubiésemos elegido consumo múltiple, cualquiera de las configuraciones, se nos habilitaría esta zona. Esta zona es para el cálculo del agua caliente sanitaria en caso de edificios de viviendas, o sea, en caso residencial, pero como en relación con el certificado energético no se necesita en este caso la demanda de ACS, pues este apartado no nos interesa. Así que cogeríamos cualquiera de estas de aquí. Nos vale cualquiera porque en realidad la configuración, el tipo de instalación sí que nos va a influir en los resultados finales del programa en cuanto a la validación de las instalaciones solares térmicas, pero como nosotros solo vamos a llegar a la demanda, aquí no nos influye la instalación sino la tipología de edificio. Entonces cualquiera que elijamos de aquí nos sirve. Vamos aquí a la sección de demanda, consumo único y elegimos. Como vemos, aquí lo que tenemos es, realmente lo que tenemos es la tabla, como esto es el IDAE, lo que tenemos es introducida la tabla que nos venía en el código técnico. Exactamente la misma tabla, la misma tipología de edificios y con las mismas estimaciones. Por ejemplo, vamos a elegir pues hoteles y nos piden el número de camas. Si eligiésemos, por ejemplo, una escuela, nos pedirían el número de alumnos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo en escuelas, número de alumnos, pues yo qué sé, 400. Pues tenemos una demanda de 1200 litros por día. Nos vendríamos al C3X y aquí tendríamos que poner los 1200 litros. ¿Vale? Bueno, como hemos visto aquí, pues al cambiar arriba la tipología de edificio podemos tener aquí número de alumnos, número de camas, etcétera, como ya vimos en el código técnico. Una vez que entre en vigor el código técnico de 2013, se actualizará esto y todo vendrá en función del número de personas, que como vimos en la nueva tabla era todo en función del número de personas. Entonces, bueno, pues como hemos visto, hay diferentes maneras para obtener la demanda de ACS. La mejor de todas, como hemos dicho, es que nos lo diga el responsable de mantenimiento, porque en ese caso será un dato pues más fiable, más que más fiable, más adaptado a la realidad. Y en caso de que no, pues podemos hacer una estimación a través de las tablas del código técnico o a través del programa Check4, que nos lo podemos descargar en la página del IDAE y que nos va a salir el mismo resultado que si lo estimamos a través del código técnico. También hemos dicho, se me olvidaba, que podemos estimarlo en base pues a datos que tengamos de otros certificados, de datos que tengamos reales de otros certificados de tipologías de terciario, pues de la misma tipología, ¿vale? En cuanto a este programa, yo recomendaría bajarlo porque, bueno, como ya lo veremos en vídeos posteriores, ahora no lo veremos, pero bueno, como veremos en vídeos posteriores, en este programa se pueden obtener, aquí en resultados, se pueden obtener resultados que nos pueden ser muy útiles para el C3X en caso de que, en este caso sería tanto para terciario como para residencial. Nos pueden ser muy útiles en caso de que tengamos contribuciones energéticas de placas solares, claro, de solar térmica. Y en caso también de que, aunque no las tengamos, queramos introducir como medida de mejora pues contribuciones energéticas que vengan de solar térmica. En ese caso el programa nos va a ser muy útil, como ya veremos más adelante. Así que, pues bueno, si lo podéis dejar descargado, pues ya os servirá tanto para el tema de la demanda de ACS como ya explicaremos más adelante para las contribuciones energéticas.